San Lucas 23, verso 32 al 46, inclusive leemos con la ayuda de nuestro Señor. ¿Lo tenemos? ¿Sí, mi hermano? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le respondió diciendo: ni aún tú temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Oramos. Padre todopoderoso Dios, en esta noche de celebración, de recordación de tu muerte por nosotros, hemos levantado, Señor, hechos vividos aquel día, Señor, el cual están escritos en tu santa palabra, Señor. Y queremos que a través de este relato, Señor, tú nos dejes también en esta noche una enseñanza para nuestras vidas, y para que realmente entendamos, Señor, cuál fue verdaderamente tu ministerio en la tierra y qué cosas nos dejaste, Señor, para que cada uno de nosotros hoy te sigamos. Señor, ministra esta palabra en mi vida y en la vida de la iglesia, para que esta Semana Santa, Señor, sea una semana verdaderamente diferente para cada uno de nosotros. Te doy gracias, poderoso Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, digo tres poderosas razones, porque cuando miro el relato, hermanos, lo que veo es un relato muy triste, un relato muy doloroso, realmente muy fuerte para vivirlo como humano, como para haber estado en ese preciso momento, y aún a la distancia, aún a los años que han pasado, cuando recordamos la muerte de Cristo, nos motiva a una reflexión muy importante, donde uno realmente reconoce el sacrificio de Jesús. Pero, hermanos, en aquel camino a la cruz, en aquellos últimos momentos, el Señor Jesús también nos dejaba ejemplos maravillosos para que nosotros en este día Viernes Santo lo recordemos. Lo primero que puedo ver en este relato de la palabra del Señor, que dice: iba caminando como un malhechor. Y entonces, cuando nosotros vemos un malhechor, lo que lanzamos sobre él, le decimos: se lo merece, realmente hizo mucho daño, que se termine de una vez. Pero Jesús caminaba con ellos. Jesús iba en el mismo nivel a dar la vida como ellos, como aquellos ladrones. Y lo primero que veo, que Jesús fue contado entre los ladrones. ¿Por qué causa? Por nosotros. Amén. Por nosotros fue hecho maldición, dice la palabra.
Él en esa caminata hacia el Gólgota, hacia la montaña donde iba a ser crucificado, iba llevando la afrenta de cada uno de nosotros. Pero dejemos de lado ese momento que es para nosotros ya demasiado sabido, porque cada vez que hablamos de la muerte de Cristo, hablamos de nuestro perdón. Pero voy a otro hecho fundamental de la palabra que a nosotros, hermanos, nos cuesta y nos cuesta mucho y en gran manera. Es que cuando a Jesús lo estaban clavando, lo estaban crucificando, Jesús decía una palabra: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Amén. O sea que, hermanos, en ese dolor de la cruz, en esos martillazos en sus manos y en sus pies, en ese costado abierto, hermanos, el Señor Jesús nos seguía predicando la palabra, nos seguía enseñando. ¿Qué nos lleva a ese momento de Jesús? Perdónalos, Padre. A que nosotros empecemos a entender que el mensaje de Cristo es perdón. Amén. Que el mensaje de Cristo fue perdón. Aun cuando lo injuriaban, cuando colgado de la cruz le decían: desciende si eres el Hijo de Dios. El que estaba al lado le decía: si tú eres Hijo de Dios, desciende y sálvanos a nosotros. Había toda una injuria del mundo espiritual, porque realmente no podemos juzgar a las personas, porque lo que había en aquella gente era el mismísimo diablo queriendo destruir la vida de Jesús. Pero, hermano, ni aún así pudo destruirla, porque él en esa agonía estaba diciéndole a la iglesia: empecemos a aprender a perdonar. Amén. Aprendamos a perdonar. Aprendamos que cuando nos afrentan, cuando nos hacen todo mal, tenemos que perdonar. Porque Cristo, aún crucificado en la cruz, Cristo aún sufriendo todos los dolores, Él, sus palabras, sus sentimientos, su corazón decía: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces, hermano, eso te lleva a una reflexión de que Jesús, aún en su momento de dolor, de crisis, nos estaba enseñando, diciéndonos: hermanos míos, hermanas mías, queridos míos, queridos hermanos míos, queridas hermanas mías, aprendamos a perdonar. Aún en las peores crisis, aún cuanto más te afrenten, aún cuanto más te duela, perdona. Perdona, porque Cristo estaba perdonando en el momento más cruel de su vida. Nos estaba dejando un ejemplo maravilloso. Por eso que digo que hay tres poderosas razones en la crucifixión de Cristo para que nosotros como iglesia empecemos a entender el misterio del Evangelio de Cristo. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar? ¿Cuántas veces nos separamos de personas y nos cuesta muchísimo perdonar una afrenta, o nos cuesta perdonar a alguien que dijo algo de nosotros? Hermano, Jesús estaba clavado de pies y de manos y seguía perdonando. Jesús estaba abriendo su costado, se le estaban abriendo su costado y seguía perdonando. Así que el mensaje de la Semana Santa, de esta Semana Santa, es: aprendamos a perdonar. Amén. Aprendamos a perdonar, porque en el perdón está la victoria. En el perdón está la victoria. Hermano, este es el mensaje de este Viernes Santo. En el perdón está la victoria. La otra cosa que puedo entender de este relato de la palabra del Señor es que cuando Jesús, hermanos, estaba clavado en la cruz y el preso, el malhechor que estaba clavado a su izquierda, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ese era un llamado a la predicación de la palabra. Era un llamado a que nosotros, hermanos, no debemos de perder tiempos, no debemos de perder momentos para predicar la palabra del Señor. No debemos dejar pasar el tiempo. Jesús se le escapaba la vida y Él seguía evangelizando. Amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le estaba diciendo que Él era la salvación, que Él era la vida, que Él era la esperanza. Hermanos, a veces a nosotros se nos va la vida sin haber hablado de Cristo. Se nos va la vida y pasan los años
y no hemos hablado de Cristo. Jesús en aquella cruz todavía seguía evangelizando. ¿Cuántos me dicen amén? En aquella cruz aquel hombre recibió la salvación. Y nosotros podríamos decir, sí, bueno, pero fue una gracia. ¿Y por qué somos salvos nosotros? Por gracia. Hermano, a vos el Señor te llamó quizás desde niño, otros de jóvenes, otros de más adultos. Pero cuando el Señor te llama es porque vos sos un hombre y una mujer de propósitos. Entonces un hombre y una mujer de propósito que no tiene oportunidades, hermanos y hermanas, es alguien que está llamado a tener gracia de parte de Dios. Pero alguien como nosotros que hemos sido llamados a través del tiempo y a través de los años y tenemos mucha vida por delante, el Señor nos está mostrando que nosotros debemos de ser ejemplo de aquellos que no conocen a Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Y el ejemplo es que tú perdones, que le demuestre al que te hace mal que perdonas, que no te haga nada daño por más mala cosa que te hayan hecho, porque Jesús perdonaba clavado en la cruz. Amén, hermanos. Y que nosotros como hijos de Dios tengamos como premisa principal de nuestra vida cristiana predicar la palabra en todo tiempo, porque Jesús se le estaba yendo la vida y seguía salvando almas. ¿Estamos entendiendo? El trabajo de la cruz, lo que Jesús hizo colgado en aquella cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. O sea que le demostró que él en medio del dolor, en medio del fracaso, no miró lo que aquel hombre había hecho, sino que miró cómo hacer para salvarlo. Amén. Es un buen ejemplo para que nosotros lo tomemos para nuestra vida espiritual. Y la tercera cosa interesante, en la cual yo digo 3 razones poderosas de la cruz, es la última en el verso que terminamos en el 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Hermanos queridos, esto nos da, hermanos, la pauta de que hay vida eterna para cada uno de nosotros. Amén. Porque Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir que le entregaba el paso de lo natural a lo espiritual, porque sabía que había vida eterna en el reino de los cielos. Amén. Entonces, hermanos, son 3 poderosas razones de la crucifixión de la cruz para que nosotros, hermanos, hoy en este día entendamos qué importante que es haber conocido a Cristo. Hermano, y es un privilegio haber conocido a Cristo en esta edad, en este tiempo. ¿Por qué? Porque voy a aprender a perdonar. Decirle al hermano que está al lado: voy a aprender a perdonar. Por más mal que me hagan, voy a aprender a perdonar. Hoy en día, hermanos y hermanas, por las enemistades, por los pleitos, por los celos, por las contiendas, se rompen vidas enteras, se rompen hogares, se rompen amistades, se rompen casas, se rompen familias, se rompen matrimonios. ¿Por qué? Por no perdonar. Y hermano querido, Jesús en aquella cruz te demuestra que aunque te estén haciendo todo el mal, vos tenés que perdonar. Amén. Y es un trato que Dios tiene que hacer con nosotros. ¿Sabés qué tenés que hacer? Crucificarte con Cristo. Decirle al hermano que está al lado: crucificarme con Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque ya no viven mis intenciones ni mis valores. Porque yo no lo voy a perdonar, porque lo que me hizo no se lo voy a perdonar. Cristo colgado en la cruz perdonaba. Si yo soy un seguidor de Él, si Él me llamó con propósito en la tierra, quiere decir que yo tengo que mostrar ese perdón. ¿Cuántos me dicen amén? Lo tengo que mostrar porque Cristo lo hizo colgado de la cruz. Y yo no estoy colgado de la cruz, pero el apóstol Pablo dice: crucificado con Cristo estoy. Amén. Eso te da a entender, hermano, que el mensaje de la cruz también nosotros lo tenemos que llevar en nuestras vidas. Es por eso que este viernes también es tu celebración.
Este viernes también es un viernes santo para vos y para mí. ¿Por qué razón? Porque el Señor me ha enseñado a que tengo que perdonar. Amén. Así que, hermanos, si hasta ahora has tenido alguna diferencia con alguien, esta Semana Santa te tiene que dar la pauta de que como Cristo perdonó, así nosotros tenemos que hacerlo. Porque Jesús no se fue de la tierra sin haber dejado una enseñanza. La otra enseñanza que nos dejó la palabra en este relato, gloria a Dios, cuando ya estaban los tres, Jesús y los dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, Jesús demostró en ese dolor y en el final de sus momentos de vida, siguió predicando el Evangelio, siguió predicando la salvación, siguió predicando la vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces esas palabras, hermanos, son las que a nosotros nos tienen que motivar a que nosotros tenemos que llevar a cabo esa tarea, predicar la palabra en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, en el lugar que nosotros podamos, en el lugar que estemos en la peor crisis de nuestra vida. Debemos de predicar el Evangelio de Cristo, porque para eso nos llamó el Señor. Amén. Y es por eso también que nos cuesta seguir a Cristo. Nos cuesta, porque seguirle las pisadas al Maestro significa caminar con Él. Amén. Y un día como hoy, ¿a dónde usted cree que estaría Jesús? ¿Le puedo hacer esa pregunta? Un día como hoy, ¿a dónde usted cree que estaría Jesús? Aleluya. Entonces es una buena reflexión para entender, la verdad. Es una buena reflexión para entender lo que es santísimo para Dios, lo que es sacramento de las cosas de Dios. Hermanos, nosotros lo tenemos que tener bien en claro. No puede pasar desapercibido en nuestras mentes. El Señor me ha llamado con un propósito. Y si yo tuerzo el propósito, no estoy en la voluntad de Él. Entonces, cuando Jesús, hermano, vino a soltar su gracia en este lugar, quiero que lea este verso conmigo. Ahí dando vuelta a la página, San Lucas 22, verso 37, dice así lo que dice el Señor. Mirá, 22 de San Lucas, verso 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, ¿qué dice la palabra? Tiene cumplimiento. Hermano, tu vida tiene escrito el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Tu vida tiene escrito el propósito. Dice Dios, bueno, pues vos vas a vivir tantos años. Yo te voy a llamar a mi evangelio glorioso a tal edad. Y desde ese día hasta que yo te lleve, este es el propósito. Y está todo escrito. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Lo que nosotros tenemos que entender es eso. Porque si no, hermano, hago el propósito conforme a lo que quiero. Y Jesús no hizo el propósito conforme a lo que Él sentía, sino que dice, os digo que es necesario que se cumpla todavía, dice, en mí aquello que está escrito. Hermano, tu propósito está escrito. Decirle al hermano que está al lado, tu propósito está escrito. Entonces lo que Jesús tenía que hacer en la tierra, día tras día, tenía que cumplirse como estaba escrito. Como hablé el domingo, Jesús no entró a Jerusalén porque quiso un determinado día. Jesús entró exactamente cuando se cumplieron las 70 semanas.
Jesús no entró caminando ni en un carruaje, sino que entró en un asna porque estaba escrito. Y hermano, Jesús no fue a la cruz solo, sino que fue con 2 malhechores porque está escrito. Amén. Entonces todas las cosas están predichas por Dios, también en tu vida y en la mía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Semana Santa para vos y para mí, hermano, tiene que ser relevante. Tiene que ser algo que supere todo pensamiento. Tiene que ser algo que yo lo asuma como una responsabilidad, como un propósito que Dios tiene en mi vida y que lo tengo que cumplir porque Jesús lo hizo de esta manera. Todo lo que está escrito de mí, dice, está escrito y fue contado entre los inicuos, porque lo que está escrito tiene cumplimiento. Amén. Entonces, tomándome de estas frases poderosas de la palabra, yo digo: Señor, tú me has llamado desde nacimiento. Ayúdame para que el propósito que tú tienes con mi vida no lo tuerza con mis actitudes, con mis pensamientos, ni con mis actos de vida. Que pueda tomar tu cruz cada día y seguirte. Amén. Hermano, ese debe ser tu pensamiento y el mío. Amén. ¿Por qué? Porque vos no sabés cuál es el propósito de Dios, cómo está escrita tu vida. Pero una cosa sé, que si vos cumplís lo que el Señor dejó predicho para tu vida, gozarás en la eternidad con el Señor. Amén. ¿Usted quiere gozarse con el Señor? Hermano querido, 3 propósitos de la cruz. Perdón. Amén. ¿Cuántos vamos con la ayuda del Señor a llevar el perdón al nivel máximo? Amén. Aquel que te hace todo el mal, perdonale. Hermano querido, ¿qué más afrenta que te estén clavando las manos y los pies y vos estés perdonando? ¿Qué más afrenta que eso? Hermano, a veces nos separamos de alguien porque nos dijo una palabra, nos enojamos de tal manera que pasan años sin hablarnos por una palabra. Jesús sufría los clavos en sus manos y en sus pies y seguía perdonando. Amén. Entonces, la segunda observación de este relato bíblico es que yo no tengo que perder mis años sin llevar adelante la prédica del Evangelio en todo lugar, en todo tiempo. Nunca es tarde para llegarle a alguien con la palabra. Amén. Mira, recuerdo un día que yo creo que lo he contado alguna vez. Estábamos yendo a un anexito chiquito que teníamos en Henderson. Yo era soltero. Íbamos con mi padre a predicar la palabra. Y hubo un viejito que fue a una reunión que hacíamos en una casa de familia. Y fue ese día. Y ese día le dijo a mi padre, que era el que predicaba en ese día, le dijo: yo me quiero entregar a Jesús antes de que nos fuéramos. Entonces mi padre le hizo la oración de entrega. 2 horas después murió aquel hombre. Eso, hermano, me quedó una cosa muy, muy poderosa, porque le llevamos la palabra justo a tiempo. Fue como el malhechor de la cruz. Acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Amén. Entonces, hermanos queridos, cuando tenés la oportunidad, habla el mensaje, predica la palabra, porque no sabés si esa persona que tenés al lado, el Señor la va a llamar un ratito después. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda enseñanza de la cruz. Tercera, gloria a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Hermanos, nuestra fe tiene que estar planteada en Jesucristo, en la vida eterna, no en lo terrestre, no en lo que sentimos, no en lo que estamos manejando. Tu vida tiene que estar planteada en Jesús. Amén. A modo de reflexión esta noche, querida iglesia, qué bueno sería que nosotros podamos llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Amén. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle al Señor: yo
quiero poner en prácticas las 3 razones de la cruz. Las 3 razones de la cruz. Porque esas son las que te van a dar vida y vida en abundancia. Amén. Hermano querido, que pases en este día viernes un día de bendición. Y recuerda que el tiempo que viniste, lo que dejaste de hacer, el Señor te lo va a recompensar en el cielo. Una de las palabras de Jesús cuando Él se reunió con sus discípulos, la cual la compartimos cada Santa Cena, dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, porque no la volveré a comer más sino en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que este está hablando de una promesa, que vas a comer con Él en el reino. Amén. Cuánto he deseado. Y yo creo que el Señor en esta noche ha deseado que vos y yo compartamos este tiempo. Amén. Y que miremos un poquito estas reflexiones que estamos compartiendo, y que la cruz siempre dejó un mensaje para que cada uno de nosotros lo podamos llevar a cabo con la ayuda del Señor. Amén. Hermano, perdonemos, porque ese es el primer mensaje de la cruz. Perdonemos, perdoná al que te hizo mal, perdoná al que te hirió, perdoná al que te lastimó, pero perdonalo de verdad, olvídate lo que pasó, perdonalo, que perdonando Jesús te perdona. Amén. Perdonando Jesús te perdona. Así que, hermana, si estás dolida o dolido por razones de la vida, quizás hay personas que te lastimaron mucho, quizás hay iglesias que te lastimaron o pastores que te lastimaron, y si en alguna manera te he lastimado en este día, perdóname, mi hermano, perdóname, porque esa es la tarea. Esa es la tarea mía también, de perdonarte en las actitudes, en lo que a mí me duela. San Juan capítulo 11, versos 25 y 26. ¿Ya lo tienen? ¿Sí, mi hermano? Muy bien. Dice el verso 25. Le dijo Jesús: yo soy, ¿qué cosa? No te escucho. Yo soy la resurrección y ¿qué más? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué más dice la palabra? No morirá eternamente. Y termina diciendo: ¿crees esto? Amén. Entonces lo leemos nuevamente. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Padre eterno Dios, he levantado la palabra para este mes de abril, Señor, en la cual, Señor, tú nos hablarás conforme a cosas que se han muerto en nosotros, cosas que queremos en este mes resucitar bajo la poderosa palabra de lo que tú nos dices. Por eso, Señor, bendice esta palabra en mi vida y en la vida de cada hermano y de cada hermana, Señor. Que sea un mes donde realmente podamos resucitar cosas que murieron en nosotros y que la hemos dado por perdidas y que la hemos dado por enterradas. Pero, Señor, tú tienes poder para darles vida nuevamente, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, porque así será, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Así que, hermano querido, en este mes, seguramente en el camino ministerial, en el camino de la fe, usted ha ido dejando cosas de lado, ha ido dejando cosas que pensó y dijo: no, esto lo dejo porque nunca lo voy a conseguir. O quizás, hermano, buscó algunas cosas en su vida y las dejó terminadas porque no pudo llegar al lugar donde usted quiso. O quizás, hermano, está desilusionado con Dios. Quizás ha orado por mucho tiempo y hay cosas que usted la pide y no la recibe.
entonces como que para usted han quedado muertas en su vida espiritual. Y esta palabra de este mes nos va a hablar para que vos y yo empecemos a reflotar aquello que está muerto en nosotros. La palabra dice: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Nuestra primer mirada tiene que estar en Jesús, ¿verdad? Nuestra primer mirada puesta en Él. Jesús me dice que Él es la resurrección y que Él es la vida. Amén. Entonces de ninguna manera puede haber cosas en mi vida ministerial, en mi vida personal, que se hayan muerto y que yo no le pueda dar vida a través de Jesucristo. ¿Lo está entendiendo? Después dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Usted lo cree? Si usted cree, mi hermano, muchas veces usted piensa que está como decayendo en la vida espiritual, como que ha decaído su fe, como que ya tiene muy poca esperanza, como que ha venido un fracaso tras el otro, y hace años que viene angustiada o angustiado por problemas, dificultades, y pareciera que Dios no lo escuchó. Hermanos, la palabra de Dios dice: aunque estés muerto, en este mes vivirás. Decirle al hermano que está al lado: aunque algo se haya muerto, en este mes Dios le va a dar vida nuevamente. Amén. Decirle al hermano: Dios tiene un propósito contigo, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere resucitar en este mes. Decirle al hermano que está al lado: Dios te quiere levantar, Dios te quiere sacar de la incertidumbre, sacar del fracaso, sacarte de la angustia. La palabra de Dios decía después: y todo aquel que en Él cree no morirá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No morirá. Dale la gloria al Señor. No morirá lo que yo creo. Amén. No morirá. Aleluya. Claro, mi hermano. No morirá tu sueño, no morirá tu proyecto, no morirá lo que vos querés hacer para Dios. Amén. Así que la palabra está diciendo en esta noche: ¿tú lo crees? Amén. Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Esta palabra, hermano, es maravillosa para que nosotros empecemos a ver que Cristo es la resurrección. No solo la resurrección de nuestro cuerpo de allí del sepulcro, sino también la resurrección de nuestra vida espiritual, la resurrección de nuestra fe, la resurrección de nuestra esperanza, la resurrección de lo que nosotros nos hemos planteado para nuestra vida. Hermano, nunca el Señor quiso que tú retrocedas, sino que avances y que logres lo que deseas y lo que sueñas. Amén. Entonces en este mes Dios me va a hablar. Decirle al hermano que está al lado: Dios va a hablar a lo que en mi vida se murió. Amén. Ah, qué fuerte va a ser esto. Dios me va a hablar a lo que en mi vida se murió. Así que en este mes empiece a rebobinar qué cosas se han muerto en mi vida, qué cosas pasaron para que yo hoy tenga que pensar que Cristo me tiene que resucitar. ¿Qué cosas fueron las que han causado que yo esté en esta situación? Yo creo que Cristo me va a resucitar. Amén. Entonces no te pierdas, hermano, las reuniones durante este mes, porque estoy seguro que Dios te va a hablar. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos me dicen amén? Lo creo. Gracias, Jesús. Muy bien, hermanos. Vamos a ir con la ayuda del Señor a lo que el Señor quiere decirnos a nosotros ahora. Espíritu Santo, fluye sobre nosotros en el nombre de Jesús. Oh Señor, fluye, Espíritu, fluye. Señor, haz lo que tú quieras.
Corintios capítulo 15. Ya entramos en la palabra de la cena del Señor, pero lo importante es esto, en la cual cada uno de nosotros tenemos que mirar lo que el Señor dice en su palabra a través del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 42, habla un poco de lo que es la resurrección y lo que es lo que nosotros participamos de la cena del Señor hoy para celebrar con Él este tiempo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 42, dice así el Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Así también dice, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Qué más dice la palabra? Se resucitará ¿en qué cosa? En incorrupción. Se siembra en deshonra. ¿Qué más dice la palabra? Se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Se resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural. ¿Qué más dice la palabra? Se resucitará cuerpo espiritual. Salteamos al verso 54 en el mismo capítulo. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas la gracia seas dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí nomás la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, hemos levantado la palabra para esta santa cena de hoy, Señor. Y queremos, Señor, que realmente tú seas el dueño, el que ministras esta cena para cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, el que hablas a través de tus emblemas y a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, el hacedor de nuestra vida, porque nosotros queremos tener esta gracia, queremos tener esta bendición que tú nos hablas en tu palabra. Por eso, Padre, que este día de santa cena contigo lo podamos celebrar con toda sabiduría, con todo conocimiento, sabiendo, Señor, que lo mortal es absorbido por la vida. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo, Señor, puedes cambiar nuestro mortal cuerpo por un cuerpo espiritual. Te doy la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, nosotros como iglesia hoy hemos sido invitados a participar de esto, de la cena del Señor. Y hermanos, la cena del Señor conlleva una gran bendición, porque en estas emblemas en la cual representan el cuerpo de Cristo y la sangre preciosa de Él y el nuevo pacto soltado para cada uno de nosotros, también conlleva la bendición de que cada uno de nosotros seamos transformados en gloria. Porque acá la palabra nos está mostrando que la resurrección, nosotros sembramos corrupción, pero resucitamos, como dice la palabra de Dios, en incorrupción. Pero para llegar a esa transición, nosotros tenemos que ser parte del cuerpo y de la sangre de Cristo. Para llegar a sembrar nuestro cuerpo en corrupción y que se levante en incorrupción, tenemos que tener bien claro que las emblemas son las que a nosotros nos dan vida y vida en abundancia. Por allí en el libro de San Juan capítulo 6 dice: el que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea que está hablando que cada uno de nosotros, al participar de este pan y de esta copa, hermanos y hermanas, estamos haciendo un trato con Dios para que lo mortal sea absorbido por lo inmortal. Como dice acá la palabra, para que cuando mi cuerpo vaya a
al lugar de descanso, lo siembre un cuerpo en corrupción, pero se levante en una incorrupción, a través de su sangre y a través de su cuerpo. Acá la palabra también dice que sembramos nuestro cuerpo en deshonra, pero la palabra de Dios dice que lo resucitamos en gloria. ¿Por qué? A través del perdón de Jesucristo, a través de su sangre derramada. Nuestro cuerpo que estaba en deshonra lo santificó a través de su sangre gloriosa. Entonces, cuando participas de la sangre de Cristo, tu cuerpo que estaba en deshonra, a través de la sangre derramada en la cruz, pasa a ser un cuerpo glorificado por Dios. Se siembra en debilidad, dice, y se resucita en poder. Amén. Hermanos, nosotros en la vida, de hecho, somos débiles. Pero ¿quién nos da el poder y la autoridad? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vive en nosotros a través del pan y a través del vino, nos transforma nuestra vida natural en una vida espiritual. Hermanos, vos te convertís en un hombre y una mujer que tiene autoridad de parte de Dios. Amén. Entonces sembrás un cuerpo, como dice, débil, pero resucitás un cuerpo en poder. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Esto es lo que está diciendo la palabra. Después dice, sembramos un cuerpo natural, un cuerpo común como el nuestro, pero resucitamos un cuerpo espiritual. Amén. Hermanos, por eso la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Nos está dando la pauta, nos está dando la entrada para entrar en el camino de la salvación, para entrar en el camino de la transformación de lo natural a lo espiritual, de lo que está en corrupción para pasar a ser incorruptible en la presencia de Dios. Cuando logramos eso, dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces podremos cumplir la palabra que está escrita, que sórdida es la muerte con victoria. Amén. Hermanos, por eso que cuando el Hijo de Dios y la hija de Dios camina en los planos de Dios, en el proyecto de Dios, en lo que Dios dejó establecido, hermanos, vos te vas de este mundo, pero te vas en victoria. Amén. Te vas en victoria, porque sabes que tu cuerpo va a ser levantado en inmortalidad. Amén. Sabes que lo que has logrado a través de tu fe, lo que has logrado a través de tu esfuerzo en el camino del Señor, está diciendo que la muerte ya no te es un problema. No te es un problema morir, porque morir es vivir con Cristo. Amén. El apóstol Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces aquí la palabra dice que después que hayamos logrado eso, le vamos a poder decir a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿A dónde está? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Cuál es el hecho? Que todos mueren y quedan allí y nadie los puede levantar. A mí Cristo, a través de su sangre, a través de su cuerpo clavado en la cruz, me da resurrección para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Dale toda la gloria a Él. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuál es la victoria del sepulcro? Que todos van a ir y de ahí no salen. Pero hermano, Cristo ha prometido en su palabra, como Él fue a la tumba, pero resucitó, de la misma manera vos y yo nos vamos a levantar en gloria. ¿Cuántos dicen amén en este día? Dios me va a levantar en gloria y vamos a poder pararnos en la puerta de la tumba y decirle, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén. ¿Dónde está? Porque Cristo me ha levantado de este lugar. Y vos, diablo, no tenés victoria sobre mi cuerpo, porque Cristo me lleva al reino de los cielos. Dale toda la gloria a Él. Él se merece toda la honra. Amén. Aleluya. El verso 56 dice, porque el aguijón de la muerte. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Amén. El pecado es el aguijón de la muerte. ¿Cuál es el pecado? El estar separado de Dios, el tener una separación de Dios. Es por eso que Cristo vino para reconciliarnos. ¿Cuántos me dicen amén? Cristo vino a reconciliarnos porque estábamos separados.
Desde el pecado de Adán y Eva estábamos separados. Cuando Cristo vino y murió y dio la vida por nosotros, nosotros volvimos a tener relación con el Padre. Porque Dios tuvo silencio muchos años con la humanidad por el pecado de los primeros padres. Pero acá la palabra nos está diciendo que el aguijón de la muerte, cuando uno muere en pecado, no se va a levantar. Pero cuando muere en fe, muere creyendo en el poder de la resurrección, hermano, vas a poder levantarte en gloria el día que el Señor venga a buscar a su iglesia. Vamos a resucitar primero, dice la palabra del Señor. Amén. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Gloria a Dios. Pero más gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, vivir así es vivir con victoria. ¿Cuántos dicen amén? No le tengas miedo a la muerte, porque el día que mueras, allí te va a guardar el Señor. Pero el día que Él venga, vas a ser el primero en resucitar. Dale toda la gloria a Él, porque Él es fiel a su palabra. Gloria a Dios. Hay personas que le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué? La muerte es una transición, es un motivo de la vida en la cual, hermanos y hermanas, cuando más cerca de Jesús estamos, más seguros estamos de la salvación. Porque mientras querramos vivir, hermanos, tenemos que andar como Él anduvo. Y ese es el gran problema, que muchas veces queremos vivir, pero no andamos como Él. No caminamos como Él, no le obedecemos como Él quiere. Entonces nuestra vida corre riesgos. Hermano querido, es más fácil irse con el Señor que estar en vida y fuera de su presencia. ¿Qué me decís? Entonces, hermano, esto es lo que el Señor está diciendo en esta palabra. Cuando el Hijo de Dios se va de este mundo, cualquiera sea la situación que le toque partir de este mundo, hermanos, al lugar donde vas, ahí te va a guardar el Señor. Y el día que Él venga, dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces aquí la palabra te está diciendo, y ese día te vas a poder parar en la puerta de ese lugar donde estabas y le vas a poder decir al diablo y a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque conmigo no has tenido victoria. Porque Cristo me da la vida y vida para siempre. Amén. Cristo me ha resucitado. Cristo me da la bendición a través de la cruz. Amén. Entonces, hermanos queridos, aquí dice la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso, hermano, es para el hombre y la mujer que no creen en el poder de la resurrección. El sepulcro es el lugar donde la gente ahí dice, acá terminó todo. Y hermanos queridos, el Hijo de Dios tiene que tener una mentalidad de reino. Decirle al hermano, mentalidad de reino. Yo voy a morir, pero me voy a ir con Cristo. No me voy a quedar en esa tumba fría. ¿Cuántos dicen amén? Me voy a ir con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Me voy con Cristo. Aclamado delante del Señor. Me voy con Cristo. Aleluya. Me voy con Él. Me voy con Él. ¿Cuántos conocen ese coro? Me voy con Él. 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 Yo no me quedo. Me voy con Él. Dale toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, viví con esperanza. Es que el hermano que está al lado, viví con esperanza. No importa lo que pase mañana, viví con esperanza. Viví con esperanza sabiendo que como Cristo resucitó, Dios también te va a resucitar. Amén. Eso es lo maravilloso de esta palabra. Voy a sembrar mi cuerpo en corrupción, pero me voy a levantar en incorrupción por la gloria de Jesús. Amén, hermanos. Palabra de Dios para esta santa cena de hoy. Dios quiere eso para cada uno de nosotros, que nosotros creamos en el poder de la resurrección. Que, hermanos, al participar, la palabra dice que come de este pan vivirá para siempre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que voy a vivir para siempre? Porque el pan de Cristo, hermano, te da
la entrada al reino de Dios. Te le da alimento a tu cuerpo espiritual. Vos sembrás un cuerpo natural y ese pan de vida te da vida espiritual. Amén. Entonces cuando vos lo sembrás a ese cuerpo, lo levantás en gloria en el día de mañana, ese cuerpo está siendo alimentado por la presencia y la gloria de Dios. Amén. Es eso lo que cada uno de nosotros tenemos que entender. Hermano, no tiene que ser un problema la muerte, de ninguna manera. No tiene que ser un problema. Hermano, vos tenés que vivir todos los días de tu vida en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al hermano que está al lado: voy a vivir todos los días de mi vida en victoria.